ya tenemos confirmado y oficializado por la DFL el calendario completo de la Bundesliga temporada 25-26. Y en este video, por supuesto, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con esa primera jornada, con esas primeras jornadas, cómo ha quedado confeccionado el calendario, cuándo son los partidos más emocionantes, en qué jornadas se van a terminar dando. También hablar un poquito de lo que tiene que ver con esa primera jornada inaugural o esa primera fecha de lo que será el comienzo de la segunda división y demás. Bueno, hablar un poquito de lo que tiene que ver con el calendario de los equipos alemanes. Así que hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, comenzamos. Ya empezamos la cuenta regresiva para lo que será el inicio de la temporada 25-26 en la Bundesliga. Lo dicho, hoy se ha confirmado por completo, el calendario completo de lo que será la próxima temporada de la Bundesliga. Ya ayer jueves ya había sido confirmado lo que será el partido inaugural que se va a jugar en el Allianz Arena entre el Bayern y el Leipzig, en el que, por ejemplo, será el debut de Ole Werner en el conjunto RB. Y como sabemos, la Bundesliga tiene, ¿no?, esta tradición de que el equipo campeón, el equipo defensor, es el que arranque la próxima temporada. Por eso el Bayern es quien va, repito, comenzar la temporada, lo que sea el próximo curso. Pero lo dicho en este video, ya con el calendario completo, con el calendario ya totalmente oficializado, quería hablar un poquito de lo que tiene que ver con las fechas, con esa primera jornada, por supuesto lo que serán los debuts de algunos técnicos, algunos proyectos nuevos que estarán obviamente debutando, y bueno, ver también un poquito más de cerca lo que tiene que ver con el calendario respecto a la primera ronda de la Pokal, lo que será por supuesto la Supercopa y demás. Bueno, hablar un poquito lo que tienen que ver con el calendario. Es un video más o menos express, realmente no va a ser un video muy largo, repito, es un video más informativo para que, bueno, ya sepan más o menos lo que vamos a, o lo que vamos a esperar de esas primeras fechas que tienen que ver con la Bundesliga. Lo comentado, esa primera jornada que arrancará el 22 de agosto, por eso decía, son prácticamente 2 meses de los que faltan para que arranque la próxima temporada, con ese encuentro entre el Bayern y el RB Leipzig. Por ejemplo, de esa misma jornada tendremos el debut de Erik ten Hag en el Leverkusen, jugando de local en el Bayer Arena frente al Hoffenheim, por ejemplo, partido también, por supuesto, que despierta mucha ilusión por lo que tiene que ver obviamente con el debut del técnico neerlandés. El Eintracht Frankfurt estará recibiendo al Werder Bremen. El Werder Bremen, que es otro equipo que tendrá también un debutante en su banquillo con el el debut de Horst Stephen. Así que también partido realmente también interesante. El Friburgo enfrentándose al Habsburgo, el equipo también de Sandro Wagner, que también tendrá su debut en el banco. El Mainz estará recibiendo al Colonia, uno de los dos equipos ascendidos que, lo dicho, estará haciendo su debut en condición de visitante ante el Mainz, que, bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el calendario del Mainz, porque es un equipo que tiene un calendario más apretado en cuanto al inicio de la temporada. El Borussia Mönchengladbach estará recibiendo al Hamburgo, el Hamburgo que sabemos que regresa a la Bundesliga y tendrá un duro debut en el Borussia Park. El Unión Berlín va a estar recibiendo al Stuttgart, partido que recordemos que la temporada pasada fue uno de los más locos de la temporada con ese 4-4, así que también partido que obviamente seguramente sea muy divertido. Veremos obviamente cómo llega cada uno de los equipos. El St. Pauli estará recibiendo al Borussia Dortmund en ese debut, también partido obviamente que también despierta ilusión por lo que será el debut del equipo de Niko Kovac. Y el último partido, obviamente el único partido que ha sido confirmado con horario y con día es el partido inaugural. Después ya la próxima semana ya se irán obviamente oficializando lo que tiene que ver con, lo dicho, días, horarios y demás de los otros 8 encuentros, además de las demás jornadas. Pero lo dicho, ese último partido que figura acá en el calendario que ha publicado en este PDF la FL, tiene que ver con el Heidenheim, que recordemos que se salvó milagrosamente casi del descenso y, bueno, logró la permanencia en la Bundesliga, que estará debutando y recibiendo al Wolfsburgo, que también tendrá un técnico debutante, como es el caso de Paul Simonis, quien ya hemos hablado acá en el canal. Así que, bueno, esa va a ser la primera jornada. Obviamente que ese Bayern Múnich-Leipzig, que es el partido inaugural, es el que más destaca. Más allá de esto, el Leverkusen, el debut de ten Hag, por supuesto lo que tienen que ver con el Dortmund, el caso del Hamburgo en su regreso ante un muy buen partido en el que parece o que realmente promete mucho ante el Borussia Mönchengladbach, el equipo de Gerardo Seoane. Por ejemplo, después lo que tiene que ver con la segunda jornada, tampoco voy a repasar jornada por jornada, pero bueno, para ver un poco esas primeras jornadas, por ejemplo, partidos que destacan, el Dortmund jugando o debutando de local
ante el Unión Berlín, el Leipzig, por ejemplo, ante el Heidenheim, el Werder Bremen recibiendo al Bayer Leverkusen, también partido realmente muy divertido, el Stuttgart, por ejemplo, jugando local ante el Borussia Mönchengladbach, el Wolfsburgo recibiendo al Mainz, el Habsburgo, el equipo de Sandro Wagner, lo dicho, estará debutando como local ante el Bayern Múnich, el Hoffenheim estará en la segunda jornada recibiendo al Eintracht Frankfurt, el Colonia tendrá su regreso a la Bundesliga jugando de local en la segunda jornada ante el Friburgo y el plato fuerte de esa segunda jornada ya es un derby, porque tendremos el partido entre el Hamburgo y el San Paulo, un derby realmente muy apasionante y un derby que ya en los últimos años hemos vivido bastante en la segunda edición, pero bueno, teníamos creo que muchos ganas de verlo, de presenciar este derby en primera división, así que ya rápidamente en la segunda jornada, ya va a ser en agosto, ya tenemos ese partido que realmente es un derby muy pero muy caliente. Eso es lo que tiene que ver con las primeras, repito, 2 jornadas. Después ya la tercera, la cuarta y más ya se va a empezar a desarrollar a partir de lo que será el mes de septiembre. Después, por ejemplo, fecha 3, para quien quiera agendar, tendremos un Bayern Múnich frente al Hamburgo, en lo que será, por supuesto, un partido especial por Kompany, que sabemos que su única experiencia como jugador en la Bundesliga la desarrolló en el Hamburgo, así que un partido especial para él. Por ejemplo, Leverkusen, Eintracht Frankfurt, partido realmente también muy bonito en la previa. Por ejemplo, fecha 4, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, lo que también ya vendría a ser un derby. Y demás, Dortmund-Wolfsburgo, por ejemplo, repito, en esa cuarta fecha. Fecha 5, por ejemplo, Mainz-Borussia Dortmund, un estadio el cual el equipo de Kovac se le hace o se le hizo bastante complicado en el último tiempo, por ejemplo. Fecha 6, por ejemplo, tenemos un Eintracht Frankfurt Bayern Múnich, partido también, por supuesto, que en los últimos años, perdón, ha sido también muy, o que ha levantado realmente mucha expectativa. Borussia Dortmund Leipzig en esa también sexta jornada, por ejemplo. Y demás, la séptima jornada, por ejemplo, ya tenemos el Der Klassiker, el Bayern recibiendo al Dortmund. El primer partido, o el partido de la primera vuelta, se va a jugar, lo comentado, en lo que será el Allianz Arena. Y demás, por ejemplo, fecha 8 tenemos, por ejemplo, algún encuentro para destacar. Borussia Mönchengladbach frente al Bayern Múnich, por ejemplo, un partido de muy que siempre es, no sabemos que es un poco la bestia negra, por así decirlo, el Borussia del Bayern. Fecha 9, por ejemplo, tenemos el partido entre el Bayern y el Leverkusen, también en el Allianz Arena y demás. Y bueno, después solamente fecha 10, y por supuesto todas las fechas que vienen adelante. Pero bueno, para más o menos un panorama general de lo que podemos esperar o de lo que será este inicio o las primeras jornadas de la Bundesliga. Algo también muy interesante que por supuesto ya se habrán dado cuenta, o muchos hinchas del Bayern ya lo han comentado por redes sociales, tiene que ver con que en la última jornada el Bayern va a jugar ante el Colonia. ¿Y por qué es un partido especial, por así decirlo? O por qué lo destaco, o por qué los hinchas del Bayern destacan tanto ese partido. Bueno, recordemos lo que pasó hace 3 temporadas, en esa última jornada en la cual el Dortmund tenía la gran posibilidad de depender de sí mismo y de ganar su partido ante el Mainz y de salir campeón. Bueno, recordemos que el Dortmund empata 2-2 ante el conjunto de Maguncia y el Bayern termina consagrándose campeón en aquel equipo dirigido por Thomas Tuchel, que vence 2-1 el Colonia. Recuerdan muchos aquel gol de Musiala, aquel golazo que finalmente le dio la victoria al Bayern y el título en ese entonces, para que lo hecho el conjunto de Baviera termine consagrándose campeón en esa jornada que, repito, solamente sea muy recordada por lo que fue el título que perdió el Dortmund insólitamente en la última jornada y por el título in extremis que termina ganando el Bayern, como decía antes, con ese golazo de Musiala. Así que un partido que obviamente va a traer obviamente muchos recuerdos y muchas sensaciones, recordando lo que fue lo comentado hace ya 3 temporadas, ¿no? Porque sí, después la ganó el Leverkusen, después la temporada pasada la que ya terminó la gana el Bayern, así que parece que pasó hace poco, pero bueno, ya van, no sé, 3 años, creo que ya 2 años de lo que fue aquella jornada tan histórica para lo que es el fútbol alemán. Eso con lo que tiene que ver más o menos con el calendario. Después, si ven y están viendo un poco lo que tiene que ver con el PDF, hablar también de las otras jornadas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las otras fechas para tener en cuenta. Por ejemplo, el 15, creo que es viernes 15 de agosto, comenzará la primera ronda de la Pokal. Como saben, en Alemania, casi siempre los arranques de temporada,
a ver, o mejor dicho, las temporadas la comienza la Pocal con esa primera ronda. Se va a jugar desde el 15 hasta el 18, hasta el lunes 18 de agosto. Por supuesto, con muchos partidos, con todos los partidos que corresponden a esa primera ronda de la Copa. Y el sábado 16 de agosto es la Supercopa, que también obviamente siempre suele jugarse dentro de ese mismo fin de semana. En este caso, entre el Stuttgart y el Bayern Múnich. Ya ha sido sorteado, eso ya se sabe hace rato, con el conjunto de Sebastián Juanes, que estará jugando de local ante el conjunto Company, en lo que repito será esa Supercopa de Alemania, que ya sabemos que ya lleva el nombre de Frank Beckenbauer y demás. Así que después el Stuttgart y el Bayern van a estar jugando esa primera ronda de la Pokal, porque obviamente ese fin de semana no la van a poder jugar, la van a estar jugando después con lo que tiene que ver con el 26 y el 27 del mismo mes, el mismo de agosto, lo que sería o lo que será en el medio, entre medio de la primera jornada y la segunda jornada. Así ya los dos equipos ya rápidamente se van a poner al día en cuanto a esa primera ronda, lo dicho, de la DFB Pokal. Después, por ejemplo, si observan bien el calendario, hay una fecha, la del 21 de agosto y la del 28 de agosto, que corresponde a lo que van a ser esos playoffs de la UEFA Conference League. ¿Por qué destaco esto? ¿O por qué es importante tenerlo en cuenta? ¿Por qué? Porque el Mainz va a jugar, lo comentado, va a jugar ese playoff para, bueno, tratar de avanzar y obviamente llegar a lo que tiene que ver con la fase de grupos de la Conference. Así que el Mainz va a tener, como decía antes, un calendario muy apretado en cuanto a su inicio, porque ya el Mainz debuta el 18 por la primera ronda de la DFB Pokal, debuta ante el Dinamo Dresden. Ya el 21, apenas 3 días después, va a tener ese partido de ida. Todavía no sabemos contra qué rival, pero va a jugar el partido de ida ese jueves, creo que es jueves 21. Después ya va a tener, veremos qué día, si el 23 o si el 24, ya va a tener su debut por Bundesliga ante el Colonia. Seguramente ese partido sea programado para el domingo. Y después ya el 28, así que yo creo que sí, que el 24 va a jugar el Mainz y el 28 va a jugar ese partido de vuelta, lo dicho, correspondiente a lo que tiene que ver con ese playoff de la Conference League. Y después ya sí, ya veremos después el 29 o el 30, 31, lo que va a ser esa segunda jornada en Bundesliga ante el Wolfsburgo. Así que el Mainz va a tener dentro de ese mes de agosto la primera ronda de la Pokal, 2 partidos del día y vuelta de la Conference y esos 2 partidos, esas 2 primeras jornadas de lo que tiene que ver con la Bundesliga. Así que un calendario muy pesado para el Mainz, repito, en lo que tiene que ver con ese inicio de temporada. Seguramente ya tengo preparado lo que va a ser un video del Mainz, hablando de lo que es su proyecto, de lo que tiene que ver con el mercado de pases, con los jugadores que necesita fichar, qué posiciones y tal, qué salidas se pueden dar, y además hablar de lo que tiene que ver con el proyecto, cómo va a afrontar lo que tiene que ver con la temporada, estos partidos de Conference, que si bien es un equipo que tiene la posibilidad directa de meterse en la fase de grupos, también si el equipo no se mete en la fase de grupos, queda eliminado en este playoff, eso podría arruinar la planificación del equipo. Así que, lo dicho, en los próximos días seguramente tengan ese video hablando de lo que tienen que ver con la planificación del Mainz, mercado de pases y demás, y todo lo que tengan que saber respecto al conjunto de Bo Henriksen. Así que después no mucho más. Lo dicho, voy a hacer un video más o menos express hablando de lo que tienen que ver con el calendario, esas primeras jornadas, esto de la primera ronda de la Pokal, la Supercopa, ya para que lo tengan más o menos en mente. Igualmente esto lo tienen, esto lo publicó, lo dicho, es un PDF que lo publicó la DFL lo publicó en Twitter, así que si lo quieren ir a buscar y demás, es un PDF con todas las jornadas y con todas las fechas además está muy bueno. Siempre yo estos PDF siempre los tengo a mano porque tiene por supuesto las fechas tentativas, tiene también lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que son las fechas FIFA, con los partidos que por ejemplo ya tiene programado la selección alemana, cuando por ejemplo se va a realizar el sorteo de la Champions, cuando se va a realizar el sorteo de la Europa League, que es todo el mismo día. Por ejemplo, cuándo son las fechas tentativas para que se jueguen esas jornadas de Champions, para que ya los equipos puedan ir obviamente planificando, los equipos que juegan en Europa. Bueno, esta semana hay partido entre semana, por ejemplo, para que ya lo puedan ir viendo. Cuándo, por ejemplo, se va a desarrollar lo que tiene que ver con las siguientes rondas de la Pokal, la segunda ronda, la tercera, cuartos, octavos, semis, por supuesto, y después lo que tiene que ver con la final. Algo que también estoy viendo, acá represento un poquito ya el PDF ya para ir cerrando,
es que la última jornada de la Bundesliga en cuanto al año natural, en cuanto al 2025, va a ser la jornada 15, que se va a jugar seguramente, acá figura entre el 19, 20 y 21, va a ser ya, por supuesto, de diciembre, lo que va a ser esa última jornada en cuanto al año natural de la Bundesliga, y después se va a reanudar el 9. El 9 de enero ya tenemos lo que va a ser la fecha 16 con lo que va a ser la fecha, bueno, con la que va a arrancar el año 2026, increíblemente ya estamos hablando de esto, pero lo que va a ser el arranque del año natural 2026 para la Bundesliga. Da un poquito de... No, también son 2 jornadas, claro, por termina la fecha 17, es donde debería haber el parate, pero bueno, lo dicho, termina en la fecha 15, así que bueno, tendremos 15 fechas en lo que será esta primera parte, o este 2025, y el resto, las 19 jornadas restantes, se van a jugar como suele pasar en 2026, o sea, el año siguiente. Así que lo he dicho, no mucho más, no los entretengo más, lo comentado, quería hacer un video express hablando del calendario y demás, y no tampoco extenderme demasiado. Así que hasta aquí el video, por supuesto que los lean en comentarios con lo que tiene que ver con las expectativas que tienen y demás. No hace falta decir que obviamente voy a tratar de cubrir lo máximo posible lo que tiene que ver con la temporada. Ya iremos haciendo previas, ya iremos hablando por supuesto de los equipos. Ya tengo ideas en cuanto al contenido que quiero hacer y demás, pero bueno, eso todavía realmente falta, pero bueno, todavía estas semanas en las que, estos 2 meses que todavía faltan para que arranque la Bundesliga, también ya igualmente ya irán viendo cositas. Ya para finalizar, que ya me estaba olvidando y que había prometido, tiene que ver con el calendario de la segunda división, que recordemos que arranca 2 semanas antes que la Bundesliga, o sea que arranca el 1 de agosto, que ya tenemos el partido inaugural entre el Schalke y el Hertha, así que se viene un partido realmente muy, pero muy entretenido. La DFL, como siempre, trata de que ese partido inaugural sea llamativo. Por eso en la Bundesliga el equipo que sale campeón es el que inaugura la próxima temporada. En el caso del Bayern, por eso siempre, o por eso la DFL ha tomado esta decisión. Y lo que tiene que ver con la segunda división, trata de que el partido inaugural lo dicho, de la liga sea un partido fuerte. Por eso es que en la primera jornada tendremos ya un partido realmente muy... que despierta expectativas y que realmente son 2 equipos muy grandes, como el caso de Schalke y el Hertha. Ya es algo que viene sucediendo en los últimos años, casi siempre, temporadas anteriores, siempre la temporada la abría el Hamburgo, o con el Colonia, o con el Schalke, o con el Hertha. Bueno, pues siempre la abría el Hamburgo, ya sin el Hamburgo, porque está en primera. Bueno, ahora le toca el turno, lo dicho, al Schalke y al Hertha para abrir esa primera jornada, repito, el 1 de agosto. Así que también seguramente trataré de hacer también una especie de previa o de candidatos para lo que tiene que ver con la temporada en segunda división, con la temporada 25-26. Y bueno, después ya saben, primero ese primer fin de semana de agosto de la primera jornada, después la segunda jornada, y después ya va a comenzar ya por supuesto, lo que tiene que ver con la primera ronda de la Pocal, lo he comentado, y después ya la segunda división, a partir de su tercera jornada, se va a emparejar con la Bundesliga, porque bueno, ya ahí se van a jugar obviamente en simultáneo, no en fechas correspondientes, pero sí ya se van a empezar a disputar ambas ligas de manera dentro de un mismo fin de semana, por así decirlo. Así que ahora sí, no los entretengo más, me despido. Lo dicho, los leo en comentarios con lo que tiene que ver con el calendario, qué piensan y demás, qué expectativas tienen para la temporada, aunque falta todavía, lo dicho, 2 semanas, perdón, ojalá falten 2 semanas, faltan todavía 2 meses y demás, pero bueno, ya cualquier comentario, por supuesto, más que bienvenido. Así que los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si que les gustó, que lo compartan, me sigan en el resto de mis redes, me sigan, por supuesto, en mi canal principal, y ya saben todo, pero todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.